Alex Barreiro está aquí en el estudio con Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, y con Ramón Casero, abogado y profesor de Derecho Tributario de la Universidad Pontificia de Comillas. Alex. Pues con ellos vamos a buscar, Elena, esa primera reacción, segunda ya, después de la que acabamos de ver que nos ha contado Judith de la Bolsa, al anuncio que ha hecho el Gobierno. Ramón, Patricia, muy buenos días, buenas tardes ya. Los ciudadanos dejarán de pagar el impuesto, se modifica por un Real Decreto Ley que se aprobará mañana, que serán los bancos y no los clientes quienes paguen el impuesto hipotecario. ¿Qué os parece? Bueno, es una buena noticia, desde luego. Desde Asufin estábamos ya pidiendo esta misma mañana no solamente que lo pagasen los bancos, sino que se derogase. Honestamente no entendemos por qué en el País Vasco por la vivienda habitual no se paga este impuesto y el resto de los españoles sí que lo tenemos que pagar. Pasárselo a la banca significa que tarde o temprano lo pagamos los españoles porque nos incrementarán el coste de los préstamos. Esto es una realidad y no lo podemos obviar. Sí, desde mi punto de vista creo que es una buena noticia, aunque vuelvo a insistir, con las sentencias anteriores el texto refundido era claro, quien lo pagaba era la entidad prestamista, el banco, pero ahora ya no hay lugar a dudas, a interpretaciones, aunque el texto era clarísimo, ahora mismo otra vez es la entidad prestamista quien lo va a pagar. Que pueda haber repercusión, que pueda haber traslación, obviamente, pero por lo menos las condiciones de competencia, de libre competencia, se mantienen y ya cada uno de los actores financieros serán los que decidan repercutirlo todo, menos o un poco, más o menos. Durante estos 21 días que ha durado esta especie de limbo jurídico, antes de ese cambio inesperado ayer por la noche del Tribunal Supremo, dábamos casi por hecho que el Tribunal Supremo iba a confirmar la doctrina de 6 de sus magistrados en ese pleno de la Sala Tercera, la de lo contencioso administrativo, que al final no ha sido así, y de lo que estábamos debatiendo era de cómo se iba a aplicar esa interpretación legislativa, de cómo iba a interpretarse la retroactividad de la misma. Con este cambio, a través de un Real Decreto Ley, Ramón, tú como experto en derecho tributario, esa retroactividad desaparece, es decir, finalmente ese debate que teníamos, ese cálculo que habían hecho muchos hipotecados sobre cuánto me voy a ahorrar o cuánto me van a tener que devolver, al hacerse de este modo, es decir, por una modificación legislativa y no a través de una sentencia, no existe posibilidad de reclamación. Habrá que verlo más detenidamente, pero sí es verdad que la norma tiene una eficacia desde el momento que se aprueba hacia adelante, hacia futuro. Por lo tanto, no cabe esa retroactividad. Se podría establecer una transitoria en la que se contemplaran supuestos que hayan llegado a tribunales, que estén pendientes de sentencia, algunos supuestos donde todavía no se afirme el acto administrativo, se podría establecer alguna cláusula, pero sí está claro que desde el Real Decreto Ley es su vigencia hacia adelante. El problema es que el reglamento se declaró nulo, y el reglamento declarado nulo, obviamente, mediante una reinterpretación que da lugar a la misma interpretación que el reglamento, si el reglamento era una norma aclaratoria, como así se definía en el preámbulo del reglamento cuando se aprobó, pues resulta que la paradoja es que posiblemente, a mi juicio, cabría pedir una responsabilidad patrimonial al Estado. Aunque no está 100% claro, pero podría existir responsabilidad patrimonial del Estado porque el reglamento se declaró nulo. Patricia, las asociaciones de usuarios lleváis años denunciando abusos sistemáticos de los bancos hacia los clientes. Bueno, pues en esa línea el presidente del Gobierno ha anunciado también la creación de una autoridad independiente para defender precisamente eso, para defender los derechos de los consumidores frente al sector financiero. ¿Qué valoración haces de este anuncio? Nuestra valoración es absolutamente positiva. Era un proyecto de ley que estaba allí un poco durmiente y que resucita con las palabras del presidente del Gobierno. Nosotros estamos totalmente a favor. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos un Banco de España, una CNMV y un consorcio de seguros que tienen que velar no solamente por la defensa del consumidor, sino también, en el caso del Banco de España, sin lugar a dudas, por la estabilidad financiera. Ahí hay un conflicto de interés que se ha venido manifestando durante todos estos años y con un organismo independiente, nosotros hicimos de hecho unas puntualizaciones en la consulta pública, podría ser una gran solución para evitar la saturación de los tribunales y que los consumidores pudiésemos tener un organismo de referencia donde presentar nuestras reclamaciones. Con respecto a las posibles reclamaciones sobre cómo interpretar ahora una norma en la que se había anulado un artículo,
Ramón, ¿esto podría tener algo que ver con lo que sucedió, por ejemplo, con las cláusulas suelo? Es decir, ¿podríamos entrar al debate de considerar este cambio de la norma como una cláusula abusiva? Si te entiendo bien, sería si si podrían tener el mismo recorrido judicial, me refiero. El mismo recorrido judicial es difícil, porque las cláusulas abusivas son más de derecho de consumo, es más de directivas europeas, y entonces por ahí sí que había esa posibilidad de ir a lo que eran los tribunales de justicia de la Unión Europea. Sin embargo, en este aspecto, en esta parcela, es más de impuestos y aquí el recorrido sería distinto. Creo yo que iría más por amparo al Tribunal Constitucional y después al Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulneración de derechos humanos o libertades fundamentales. ¿Y eso es viable? Es viable, aunque es un recurso muy extraordinario donde posiblemente haya inadmisiones. Es decir, se iniciaría por mi parte como parte recurrente, como representante de la empresa municipal de Rivas, tendría que presentar una nulidad de actuaciones ante el propio Pleno, ante la propia Sala de lo Contencioso Administrativo, posiblemente lo inadmitirían. Después ya tendría la vía libre para el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que no sé si por el riesgo mediático lo admitirían, pero a lo mejor lo desestimarían, y ya la última instancia sería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Entonces el recorrido no es exactamente paralelo como en las cláusulas abusivas, que es más derecho de consumo. La revisión que hizo el Tribunal Supremo a través del Pleno de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo se explicó en la nota que emitió el Supremo cuando anunció la convocatoria de ese Pleno por el impacto social y económico que habría tenido la sentencia. Sentencia de la que tú en buena parte eras responsable por ser parte de la misma. ¿Creéis que todo esto que se ha montado en estos últimos 21 días no ha sido quizás peor a nivel económico, por las pérdidas en los bancos, por la inestabilidad económica que esto ha producido, por la inestabilidad jurídica que ha producido y sobre todo por la repercusión social que ha tenido? Porque recordemos que la mayor parte de los ciudadanos no sabían lo que estaban pagando sus hipotecas. ¿No ha sido peor el remedio que la enfermedad? Añado un poco lo que introduce en el debate el presidente del Partido Popular. Este impuesto se cambia, quien lo tiene que pagar, pero se podría haber eliminado. Sí, justamente además lo decía yo hace 10 minutos, ¿no? Que el País Vasco no se paga este impuesto por las viviendas habituales, entonces creo que el resto de los españoles podríamos dejar de pagar este impuesto sin ningún problema. En Europa son muchos los países que no tienen este impuesto, somos una excepción junto con Francia e Italia, por tanto yo sí que creo que se podría suprimir. En cuanto a al culebrón que hemos vivido en estos 21 días, yo creo que no favorece a nadie. El prestigio del Tribunal Supremo debería estar por encima de todo esto. Los consumidores hemos conseguido en muchas ocasiones que los jueces nos respalden, nos den la razón, y desgraciadamente siempre que se han salido de ese ámbito jurídico y han intentado hacer política económica, recordemos la cláusula suelo, siempre ha venido Europa después a enmendarnos la plana. Yo creo que los jueces, los magistrados tienen que sentarse y restringir su ámbito de actuación al ámbito jurídico y dejar de jugar a ser políticos o economistas, porque justamente es lo que no hacen bien. Ramón. Yo, desde mi punto de vista más técnico jurídico, sí es verdad que el impuesto de actos jurídicos documentados es un impuesto que grava el documento. Al gravar el documento, pues, y la autenticidad de ese documento quizás no tenga razón de ser en el siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque actualmente los documentos son todos electrónicos, son todos documentos encriptados, tenemos los sistemas de blockchain, tenemos muchas tecnología que supone que necesariamente esa función que cumplía el impuesto, que era preservar la inalterabilidad del documento, la autenticidad del documento, ya no existe, no tiene razón de ser. Pero vuelvo a insistir, es desde un punto de vista de técnica jurídica. Desde un punto de vista de recaudación, si los estados, las administraciones públicas necesitan recaudar, obviamente los impuestos tienen que establecerse. Pero a lo mejor hay otras fuentes de riqueza que sí pueden dar lugar a esa recaudación y no necesariamente sobre el documento notarial. Ramón Casero, profesor de Derecho Tributario de la Universidad Pontificia de Comillas, y Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Muchísimas gracias por estas valoraciones de urgencia después de estas declaraciones del presidente del Partido Popular y del presidente del Gobierno en Diario 24. Gracias por estar con nosotros. Seguiremos invitándoos porque esto va a dar para mucho. Muchas gracias. Gracias a vosotros.